Buenas noches amigos, bienvenidos a Historia y Fe, que es esta ventana que les abrimos dentro del canal diocesano de televisión, donde les acercamos todas las semanas, en algo menos de media horita, pues una oportunidad para poder acercarse a la historia de Europa, a la historia de nuestra civilización, de nuestra cultura, también a la historia de la Iglesia, o cómo entre ellas se van entrecruzando y entre todas van forjando pues nuestra manera de entender la vida actual, cómo no se pueden separar la una de la otra. Ya saben que lo hacemos en sesiones, en capítulos que dividimos en 2 sesiones, y en cada uno de estos capítulos vamos contando con algún experto, alguno de los muchos expertos en historia de la Iglesia o en otras materias que nos van ayudando a entender cada época. Estamos hablando del siglo, el proceloso y no tan fácil de entender siglo XVII. Y lo estamos haciendo de mano del doctor de Historia, don Miguel Ángel Dionisio. Don Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Don Miguel Ángel, quedó pendiente de la sesión anterior. ¿Qué tiene últimamente entre manos? Sabemos que sigue pues, en su tarea de investigación, en distintos archivos nacionales o extranjeros, como es el del Vaticano. ¿Qué está cocinando? ¿Qué tiene entre manos? Pues ahora mismo estoy trabajando sobre una figura muy interesante, muy desconocida, y que el mes próximo de septiembre vamos a celebrar el centenario de su muerte, que es el cardenal Victoriano Guisasola. Una figura clave en la historia de la Iglesia española de principios del XX, el gran promotor del apostolado social en España, de los sindicatos católicos, el creador de la Acción Católica de la Mujer. Una figura muy rica, pero apenas estudiante. Bueno, aprovechando un poco la efeméride de su centenario, pues la idea es publicar un libro que recoja una biografía bastante exhaustiva de don Victoriano. Está bien, porque del 20 yo creo que tenemos más o menos cubiertos casi todos, ¿no? Gomá, Segura, Pleideniel, más o menos. Bueno, de Pleideniel se está abriendo ahora el archivo, ¿o cómo va? Aún no se ha abierto el archivo Pleideniel, que es un archivo también tuyo muy rico por la importancia que tuvo el cardenal. Es otra figura que requeriría una extensa biografía, porque no se puede entender la vida de la Iglesia española en los años 50-60 sin el cardenal Pleideniel. No olvidemos que durante su pontificado sigue vigente hasta el Concilio Vaticano II la figura del primado con plena virtualidad, con lo cual era él el cabeza de la Iglesia española. Los del siglo XX más o menos los tenemos poco más o menos retratados, y de los que están en la bisagra entre el XIX y el XX hemos puesto mucho el foco en Sancha probablemente, y tal vez menos en Guisasola. Nosotros en el seminario lo teníamos allí, ¿verdad? Es el que está enterrado enterrarse en el seminario. En la capilla del seminario. Y de hecho hace poco en el blog Toledo Olvidados se pudo comprobar se pudo ver una fotografía de su cortejo desde la catedral al seminario, justo cuando iba a entrar el féretro en el seminario, en la plaza de San Andrés. Cortejo fúnebre. Cortejo fúnebre. Vamos a retomar lo que teníamos entre manos, que también era esta especie como de panorama general, antes de que, bueno, pues tal vez la sesión que viene, don Eduardo Vadillo, nos hable ya de algunas cuestiones doctrinales en concreto que caracterizaron la espiritualidad y la vida eclesial. Estamos haciendo un panorama un poco más amplio de cómo era la Europa del siglo XVII, y nos habíamos quedado en la paz de Westfalia, que se menciona, cuando se habla de Trento ya se menciona la paz de Westfalia, cuando se habla de la política centroeuropea siempre se sale a relucir la paz de Westfalia. ¿Qué fue la paz de Westfalia? Bueno, es el punto y final de una guerra de 30 años, que es dominada así. Bueno, no solo de 30 años. En ella confluyen otros conflictos, como el conflicto entre la monarquía católica de España y los calvinistas holandeses, y va a concluir precisamente con la victoria de las potencias protestantes. La guerra de los 30 años es una guerra que tiene muchas fases. Se inicia, como veíamos en el programa anterior, con ese acontecimiento que denominamos la defenestración de Praga, cuando los representantes del emperador fueron tirados por la ventana del castillo de Praga. No les pasó nada porque había un estercolero. Entonces, pero fue un hecho que significó la ruptura de los nobles bohemios protestantes con el emperador, y que inició esas diversas guerras
en las que van entrando y saliendo diversos actores, pero se mantiene siempre permanente la presencia de la monarquía de España, con intervenciones tan señaladas como la batalla de Nördlingen, en la que venció el cardenal infante Fernando de Austria, arzobispo de Toledo. Y bueno, pues después de una guerra que arrasó Alemania, porque su marco geográfico fue esencialmente las tierras del Sacro Imperio, y que acaba ya con, digamos, por desgaste, y sobre todo curiosamente, y lo veíamos en el programa anterior, en el vídeo, por la intervención de una potencia católica. Es decir, el equilibrio se había mantenido y en muchos momentos la victoria estaba de parte de las potencias católicas, España, los Habsburgo centroeuropeos, los aliados católicos alemanes, pero la intervención de Francia después de un largo proceso bélico hizo que se descompensara la balanza. Además, Francia en ese momento va a fomentar, dentro de lo que es la monarquía española, en 1640 se produce la insurrección de Cataluña y se produce la insurrección de Portugal. Claro, fomentadas por Francia, y de hecho Francia va a intervenir en Cataluña. Claro, todo esto hace que sea insostenible ya el mantenimiento de la guerra, y va a concluir con las dos paces en la ciudad de Osnabrück y en la ciudad de Münster, que van a conllevar el fin de la hegemonía católica en Europa. Esto ensambla con su primera intervención en esta serie, cuando vino a presentarnos Lutero, la importancia de Lutero y cómo el protestantismo tuvo mucho que ver con el enjambre centroeuropeo, y ya en aquella sesión en la que presentaba la figura del célebre personaje, ya nos hablaba de que todo este itinerario probablemente acabaría con la paz de Westfalia, ¿no? O sea que todo lo demás. Mencionaba antes otro ítem sin el cual no se puede entender la Europa del 17, que es que el catolicismo pierde su hegemonía en Europa por primera vez, pues prácticamente... Bueno, habría que mantener el catolicismo, digamos, a nivel político, porque curiosamente se está produciendo un fenómeno de renovación espiritual en algunos ámbitos. Se ha recuperado tierras que habían sido protestantes, se recuperan para el catolicismo, por ejemplo, Polonia, gracias a la actuación de la Compañía de Jesús. El catolicismo está desarrollando una actividad misionera muy intensa, que no es comparable, porque es inexistente, al mundo protestante. De hecho, el mundo protestante comenzará a finales de este siglo, y sobre todo en el XVIII, a fundar misiones, pero realmente el traslado del protestantismo, el inglés, con los puritanos o incluso los católicos que marchan como disidentes a tierras de Norteamérica, no ejercen una labor misionera. En Canadá, por ejemplo, sí que los jesuitas están realizando una labor misionera entre las tribus indias. Entonces, es un fenómeno, podemos decir, muy ambivalente. Desde un punto de vista político, las potencias católicas, obviamente, bueno, las potencias católicas. Francia es una potencia católica, pero Francia va un poco a sus intereses. Uno de los elementos más importantes de esta paz es que va a introducir la noción, y esto sí que es clave para la política europea posterior, la noción, primero, de la razón de Estado. Lo importante es la razón de Estado, que ha sido lo que ha movido a la Francia de Richelieu y de Mazarino a tener en cuenta el factor católico como elemento esencial a la hora de diseñar su política exterior. Pero además, la idea del equilibrio europeo. Es decir, no es bueno que haya una gran potencia, sino que hay que mantener un equilibrio entre todas las potencias. Claro, este equilibrio va a ser siempre muy inestable. La propia Francia de Luis XIV lo va a romper. Pero la idea es que no haya una potencia hegemónica, sino que las diversas potencias se vayan equilibrando. Comienza en esta época, de este modo, esa impresión que hemos tenido siempre en España, digo que si está larvado ya en la Francia de Richelieu y de Mazarino, esa impresión que tenemos españoles, que nuestra política europea ha quedado siempre supeditada a los intereses franceses. A partir del 17, o sea, quien marca
A partir del 17, a partir de la segunda mitad del 17, porque la primera mitad es todavía un periodo de hegemonía española. Incluso esa idea de que el reinado de Felipe III, Felipe IV son decadentes, hoy en día está puesta en duda. Es decir, Felipe III pudo ser un monarca débil que dejó todo el poder en manos del duque de Lerma, pero España sigue siendo la gran potencia política y cultural. En Francia y en Inglaterra se traducían libros españoles. Era de buen tono y indicaba que una persona culta hablar español. Es decir, va a ser la decadencia a partir de la mitad. El propio, a veces, cuando nos referimos a Luis XIV, le hablamos del rey Sol, como si fuera el centro, ¿no? El modelo cosmológico del 17 es todavía un modelo tolemaico, con lo cual el centro del universo no era el Sol, era la Tierra. De hecho, a Felipe IV le llamaban el rey planeta, indicando que él era el monarca más importante de su tiempo y que todos los demás giraban a su alrededor. La idea del rey solo evoca más esa idea de luminosidad, de grandeza, pero no tanto que él sea el centro del... Entonces, bueno, esa cesura se va a producir, pues, efectivamente, después de 1648. Es decir, España pierde su papel de gran potencia y es la gran potencia católica. Francia lo va a asumir, pero con una política no marcada por los intereses del catolicismo. Incluso a nivel interior va a generar muchos conflictos con Roma. Y el resto de potencias, bueno, van a intentar equilibrarse. Y sobre todo no sobre todo, pero también se produce otro fenómeno importante y es la práctica desaparición de la Santa Sede como potencia importante o que tenga algo que decir en el tablero internacional. Hasta ese momento los papas eran tenidos en cuenta a la hora de las negociaciones diplomáticas. A partir de Westfalia, la Santa Sede va a ser de alguna forma dejada a un lado. El 18 se verá claramente con el acontecimiento de la subversión de la Compañía de Jesús. Y no volverá a ser tenida en cuenta la Santa Sede, con todos los avatares del 19, prácticamente hasta el siglo XX. La recuperación del prestigio romano a nivel de mediador internacional va a ser del siglo XX. Entonces, Westfalia va a iniciar un proceso que va a durar hasta hace pocos años. Hasta el papado del siglo XX, que ha vuelto a retomar ese papel brillante o esa autoridad moral, ¿no?, dentro del panorama internacional. El Papa queda reducido a un príncipe italiano y no tan importante ni siquiera como en el Renacimiento. Es decir, esa figura de Julio II entrando a caballo en Bolonia ya será inimaginable con lo cual va a mejorar y va a elevar su papel espiritual. O sea, una cosa quizás lleva a la otra. Aprovechando esta comparación, o esta imagen que nos proponía de ese equilibrio, esa balanza, ese equilibrio de balanza al que se ha aspirado en Europa y del cual el siglo XVII es muy significativo. Había otro equilibrio que había que mantener, que era el de poder civil, poder eclesial, la cruz y la espada, aquella especie de equilibrio, de entente cordiale, que también se desequilibra en esta época en favor del poder civil, la supremacía del poder civil, dice el padre Villoslada. Efectivamente, va muy relacionado con lo que acabo de indicar. La Santa Sede pierde importancia a nivel de potencia internacional. No olvidemos que un siglo antes Pablo IV declara la guerra al rey de España. Eso ya sería inimaginable. Es decir, los papas, a partir de la paz de Westfalia, son un príncipe italiano a nivel político, me refiero a un príncipe italiano más, sin mucha más importancia que otras potencias. Pero es que además se ven en las iglesias nacionales, entre comillas, se puede entender este término, van a ver cómo su papel va cada vez siendo más disminuido. En Francia, obviamente, en Francia tenemos el gran conflicto del galicalismo, de la libertad de la Iglesia de Francia, en la que los obispos se ponen de parte del rey y van a exigir el mantenimiento de las tradicionales libertades galicanas. Porque incluso en la monarquía de España encontramos con que el papel de los monarcas es cada vez más importante en la vida de la Iglesia, reduciendo en la vida práctica el papel del romano pontífice, y esto culminará con los concordatos
del siglo XVIII en los que prácticamente la mitad de los beneficios eclesiásticos van a quedar a libre exposición del monarca. Por tanto, hay una intervención cada vez mayor de los reyes en la vida de las iglesias. Y si viéramos Portugal ocurre lo mismo, Baviera, Austria, es decir, es un fenómeno universal. El poder político, pero también la capacidad de intervención del papado en la vida de las iglesias nacionales se va reduciendo. Incluso, aunque sí es cierto que va manteniendo el prestigio espiritual. De hecho, la condena que se va a hacer del jansenismo, sin necesidad de recurrir a un concilio para condenar un fenómeno tan importante como es a nivel religioso y político el jansenismo, pero es un proceso que culminará, sobre todo el punto más bajo va a ser a mediados del XVIII, cuando las potencias católicas obliguen a Clemente XIV a abolir la Compañía de Jesús. Y aparte de ahí yo creo que empieza de nuevo a remontar, paradójicamente, en el contexto de la Revolución Francesa. Sí, sí. Y para acabar con estos 10 ítems que nos ponía el célebre padre Villoslada, hablaba de cansancio del mundo católico, pero finalmente hablaba de una época también de valores positivos. ¿Por qué cansancio en primer lugar del mundo católico? Es decir, llevamos un proceso que se inicia a comienzos del XVI con la ruptura de Lutero. Es un enfrentamiento, una lucha entre dos modos de entender el cristianismo, una lucha a nivel doctrinal, un enfrentamiento a nivel doctrinal, pero un enfrentamiento que ha conllevado también luchas a nivel de guerras, sí, sí, sí. Que al final no han logrado, después de ese proceso, que se inicia prácticamente con las dietas que preside Carlos V, la dieta de Worms. Bueno, se ha intentado acabar con el protestantismo, no se ha logrado. El protestantismo además logra, y no solamente el luteranismo, sino que también el calvinismo logra una igualdad de reconocimientos. Las potencias protestantes salen reforzadas de la guerra. Entonces es lógico este sentimiento de cansancio, que por otra parte también es muy propio del ámbito cultural que estamos. No olvidemos que estamos en el barroco. Está un mundo en el que se exalta el sentimiento, como se puede ver, las manifestaciones artísticas. Entonces, es una época, el XVII tiene una entidad cultural diversa a la del XVI, es un mundo diferente. Y al mismo tiempo, la guerra de religión van a producir un fenómeno en el ámbito protestante, si no diría también de cansancio, sí de crítica. De hecho, la raíz de la Ilustración va a estar precisamente esta crítica a la guerra como modo de imponer la religión. Se va a empezar a plantear, van a surgir movimientos en el protestantismo, movimientos pietistas, que van a buscar más la interioridad, el encuentro de la persona con Dios. Va a haber una crítica, que está en la raíz del libre examen de Lutero, una crítica hacia estas iglesias protestantes que se han ido institucionalizando. De hecho, en Inglaterra, bueno, el famoso viaje del Mayflower con los pioneros a tierras americanas va a ser disidentes puritanos que consideran que la Iglesia de Inglaterra, esta iglesia estatal vinculada a la corona, pues no responde al Evangelio. Entonces, también en el mundo protestante se va a dar este fenómeno de crisis. Es también un momento en el que va a empezar a desarrollarse la importancia de lo individual, el individualismo que sea después una de las características de la posmodernidad y hasta alcanzar la posmodernidad. Entonces, el siglo XVII es un mundo en el que finalizan muchas cosas y se inician otras. Es una etapa de cambios. Lo que después estalla en el XVIII va a nacer se gesta ahí en el XVII. Y finalmente decía el célebre jesuita que es una época
también, por lo menos vista con ojos cristianos, de grandes valores positivos, de valores positivos. Claro, efectivamente. La historia no es nunca blanca ni negra. Es decir, la historia de la humanidad, como la historia personal de cada uno, está fraguada con cosas buenas, malas, regulares, luces, sombras, muchos matices. Y claro, lo que a nivel político podría parecer una derrota del catolicismo, en otros ámbitos significa crecimiento. Antes aludía a las misiones. Estamos en el momento en el que se ha gestado, por ejemplo, se ha creado a principios del siglo XVII una organización dedicada desde Roma a la evangelización, que es Propaganda Fide, que intenta, más allá de lo que era el patronato portugués y español, buscar nuevas tierras de misión. Hay intentos, unos fracasarán, otros no, pero intenta evangelizar el Tíbet, se intenta evangelizar Mongolia, las misiones en la India. Se está produciendo un fenómeno de renovación espiritual que hemos visto en Francia, igual que en España. Es la gran espiritualidad del XVI, en el XVII prácticamente desaparece, aunque tenemos personajes muy interesantes como Sor María de Ágreda, un poco conocida, pero que además tuvo un papel muy importante a nivel político con las cartas que escribía a Felipe IV, en el que la aconsejaba sobre cuestiones del reino. Pero la espiritualidad española del XVII es como más decadente. En cambio, en Francia tenemos esta escuela, la francesa. En Francia en este momento va a surgir un movimiento que tendrá una gran importancia en el XIX, como será toda la espiritualidad del corazón de Jesús. Tenemos la figura de Santa Margarita María de Alacoque, la figura de San Claudio de la Colombière y el inicio del culto al corazón de Jesús, que de alguna forma va a ser la reacción a la frialdad jansenista, una espiritualidad más centrada en la humanidad de Cristo, en el amor de Cristo, en esa visibilización de la humanidad de Cristo, que es el corazón. Bueno, es una etapa también muy interesante. La renovación pedagógica que hemos visto con los fundadores franceses, incluso a nivel de clero, lo que surge en torno al seminario de San Sulpicio en París. En la propia Italia se dan iniciativas muy interesantes a nivel también de renovación, por ejemplo, historiográfica. Un sacerdote, Muratori, en Módena, va a renovar la historia eclesiástica. Los volandistas y los mauristas van a renovar el estudio de las fuentes de historia eclesiástica, intentando purificarlas de falsas leyendas. Bueno, eso, como todo momento histórico, es muy complejo, muy polivalente, con muchas aristas. Muy bien. Como nos dibuja también los escenarios, le iba a preguntar por el panorama en España. Hemos visto más o menos Europa, la Iglesia en Europa. En España, lo ha venido mencionando al hilo de todo esto, pero porque nos dibuja un poco el escenario de la España del 17, los últimos Augsburgo, la guerra de secesión. ¿Cómo es para España este? Bueno, España inicia en un proceso de decadencia, sobre todo a partir de la mitad. Ya digo que esa idea de que los Austrias menores, que se le llamaba, era una España decadente, no. O sea, España sigue siendo a principios del siglo XVII una gran potencia. De hecho, se demuestra en sus victorias en Alemania, y que durante 30 años se mantiene en primera línea manteniendo la guerra. Es decir, la mitad del siglo será un momento de colapso, ya no se puede más. Se ha independizado Portugal, Cataluña está medio independizada, hay ataques por todas partes. Dentro de lo que cabe, sobreviven muy bien. Es verdad que tenemos la imagen final del pobre Carlos II, que es fruto de los matrimonios consanguíneos de los Habsburgo. Un rey que jamás alcanzó la plena madurez. Pero curiosamente, ese periodo que se pone como el momento más decadente de la historia de España, pues está produciéndose un fenómeno a partir de 1680, de recuperación demográfica, de recuperación económica, de tal manera que hoy se entiende que muchos muchas de las reformas o muchas de la recuperación que veremos en el reinado de Felipe V
tiene su inicio aquí, o tiene también su semilla aquí. Habrá esa cesura terrible que será la Guerra de Sucesión, pero hay una serie de procesos, como la recuperación demográfica y la económica, que se van a dar ya bajo Carlos II. A nivel cultural, a nivel espiritual, lo decía antes, el XVII, sobre todo la segunda mitad, es un periodo de decadencia. El siglo de oro español dura, podemos cerrarlo con la muerte de Calderón de la Barca, pero las grandes figuras han sido todas de la primera mitad. A nivel pictórico, Velázquez, la teología española, que había sido tan rica en el XVI, ya es una teología bastante decadente, una teología que se queda en un ámbito puramente especulativo. Pero sin embargo hay una floración del barroco que hoy en día nadie llamaría una época que sí que se considera decadente, el barroco del XVII. Hoy en día nadie es expresión de una cultura muy concreta. Entonces es una España que está pasando también una etapa de transición. Ya no es la gran potencia, pero sigue siendo una potencia. De hecho, la guerra europea por la sucesión española implica que importa. Y durante el XVIII España jugará un papel esencial por ser la principal potencia marítima después de Inglaterra. Sí. Entonces, esta España no es tan decadente como... Y luego, la España del XVII no hay que entenderla únicamente a nivel peninsular. Claro. Quizás nos quedamos en lo que está ocurriendo en la península, pero la monarquía católica de España es una monarquía que puede tener problemas económicos en Castilla o en Aragón, pero que tiene un desarrollo, un florecimiento en México, en Perú, y en aquel momento México era tan monarquía de España, la Ciudad de México, quizás era de las ciudades más importantes del reino. El virreinato. Un habitante de Ciudad de México o de Lima se consideraba tan miembro de la monarquía como uno de Toledo o de Valladolid. Entonces, quizás nos hemos centrado mucho en la decadencia de la península, pero el conjunto de la monarquía es mucho más complejo. Y la América hispana, hemos visto antes, por ejemplo, el florecimiento de la santidad. Tal vez la leyenda negra ha tenido mucho que ver en esto, ¿no? Obviamente. Reyes enfermizos, decadencia económica, pérdida de prestigio, derrotas militares. Abundamos mucho en eso sin darnos cuenta de todo lo bueno que tuvo ese siglo. Como en cualquier otro país de la época, nadie se fija en los diversos desastres por los que vivió Inglaterra en el XVII. Claro. Olvidamos con frecuencia que la Francia del XVIII, que se presenta como la Francia del Gran Siècle, ha perdido todo su imperio colonial a principios de siglo y que prácticamente el periodo central del siglo vive en continua crisis hacendística y económica. Es decir, los estados generales, como decía antes, los convoca el rey porque hay que buscar una solución. O sea, no quedaba nada. Lo que pasa también depende de cómo se venda el producto y cómo lo queramos comprar. Casi telegráficamente, que nos quedan 2 minutos, don Miguel Ángel, ¿qué nos recomienda de los 3 manuales que ha traído? El clásico manual de la BAC, el manual más moderno de la BAC, Sapienta Fide. ¿Qué nos puede ofrecer? He traído 3 libros, ya que son bastante clásicos. Uno es un estudio sobre religión, política y tolerancia en la Europa moderna. Eso es fruto de investigaciones dirigidas dentro del Instituto de Estudios de la Corte en Europa, que tiene su sede en la Universidad Autónoma de Madrid, que está desarrollando un nuevo paradigma, un nuevo modelo de análisis de la política del antiguo régimen, centrada en la corte. Y bueno, pues es un estudio bastante interesante, quizás más para un público más, diríamos... es más técnico, me da la impresión, eso es más técnico. Tenemos luego el manual clásico del padre García Villorlada. Yo lo menciono hasta la saciedad. En esta edición, que ya supone una renovación en la que intervino Juan María Laboa, y que, bueno, su ventaja es sobre todo la facilidad de lectura. Estos historiadores clásicos unen a la capacidad, a la cantidad a veces desbordante de conocimientos, una expresión literaria muy buena, que a veces los historiadores actuales no somos capaces de... Y por eso no llegamos. Quizás es una de las causas por las que hay tanta novela histórica. Los historiadores no sabemos escribir bien y la gente que quiere historia busca en la novela histórica. Una prosa... Y luego está también esta obra, dentro de la serie de manuales que la BAC ha ido publicando, es una obra del padre García Oro, que es otro clásico. Fue el padre García Oro,
que falleció recientemente, era el gran experto en el cardenal Cisneros, y une también a una cantidad asombrosa de conocimientos, una capacidad literaria pues bastante envidiable. Bueno, pues una obra para expertos, un manual clásico y un manual académico, que es este de la Bach Minor. Muchísimas gracias, don Miguel Ángel. Gracias por esta invitación. Y hasta otra cita, que contaremos con usted. Muchas gracias. Y a todos ustedes que son fieles, les emplazamos la semana que viene aquí con un nuevo experto y un nuevo tema. Hasta la semana que viene, que sean felices.